Buen día, estimados compañeros y docentes. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, las neumonías atípicas, causadas por el virus SARS, también conocidas como síndrome respiratorio agudo severo, un tipo de coronavirus que marcó un antes y un después en la historia de la salud pública. Este síndrome respiratorio agudo severo se caracteriza por su alta transmisibilidad y por las complicaciones graves que se pueden provocar en las vías respiratorias. Las encargadas de hablarles de este importante tema somos mi compañera Silvia Saraí Zúñiga Salvador y mi persona, Daisy Arely Cepeda Arqueta. Las neumonías atípicas representan un reto diagnóstico y clínico. Comprender sus agentes y sus manifestaciones es esencial para un manejo oportuno y efectivo. Como les mencionaba antes, el síndrome respiratorio agudo severo SARS es una enfermedad causada por un coronavirus que generó gran preocupación mundial a principios de los años 2000 debido a su rápida propagación, a la gravedad de los casos que produjo. A diferencia de otras neumonías comunes, las neumonías atípicas presentan un inicio más lento y síntomas que al comienzo dificultan su diagnóstico temprano y favorecen la diseminación del virus en la comunidad, por lo que muchas veces es un poco complicado detectarlo, puesto que sus síntomas son similares a los de otras enfermedades. Esta es una enfermedad que marcó un antes y un después en lo que es el área de la salud. La descripción de la gente. La descripción de la gente es una parte muy importante que nosotros debemos de conocer, puesto que el SARS es causado por un coronavirus perteneciente a la familia Coronaviridae y al género beta coronavirus. Es un virus envuelto con una membrana lipídica que contiene proteínas esenciales, como la proteína S, que permite que el virus se una al receptor AC2 de las células humanas, facilitando su entrada, por lo que es más fácil que este virus entre y pueda entrar definitivamente al organismo del ser humano. También están otras proteínas, como la proteína M, la E y la N, que son las encargadas de mantener la estructura del virus, ayudando a su ensamble y protegiendo el ARN viral. Es sensible al calor y aproximadamente unos 56 grados lo inactivan en 15 minutos y a los desinfectantes comunes. Su descubrimiento fue en el año 2003, durante el brote epidemiológico que causó una crisis sanitaria mundial. Ahora les seguiré hablando de otro punto muy importante, que es la historia de la enfermedad. Primer reconocimiento, febrero del 2003, pero como mencionamos atrás, el virus realmente comenzó a ser visible y personas empezaron a tener sus síntomas en el año 2000, pero se reconoció hasta el 2003 el agente causal, el coronavirus. Origen, provincia de Guangdong, China, probablemente desde noviembre del 2002. Como mencionábamos anteriormente, venía dándose lo que es el virus, pero no se había reconocido como tal. El brote global fue en julio del 2003 y los países afectados fueron China, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam y Canadá, pero luego se expandió mundialmente. La propagación a más de 20 países a través de rutas aéreas internacionales. Transmisión principal en hospitales entre familiares y personal de salud. La vigilancia, la Organización Mundial de la Salud es la encargada y en octubre del 2003, casos presuntos y probables definidos por criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Las definiciones fueron actualizadas constantemente conforme avanzaban los métodos de diagnóstico.
Es importante conocer la historia para que podamos nosotros entender mejor cómo surgió y de a dónde proviene. Y es que durante el brote que se dio en el 2003, se notificaron más de 8.000 casos y 29 países que fueron los afectados y muchas muertes, que se aproxima que la letalidad fue cerca del 10%. Los grupos más afectados fueron los trabajadores de la salud y las personas mayores o con enfermedades crónicas. Las medidas de contención como la cuarentena, el aislamiento de casos sospechosos y el control de viajes internacionales fueron importantes para detener la transmisión. Finalmente, en julio del 2003, la Organización Mundial de la Salud declaró que la transmisión del SARS había sido interrumpida y en enero del 2004 se consideró el brote oficialmente controlado. Y es que, sin embargo, el impacto del SARS fue enorme, impulsó el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológico global y fortalecieron la cooperación internacional entre la salud pública y sirvió como modelo de referencia para responder a brotes posteriores, como el SARS-CoV-2, que es el que nosotros conocimos en el 2020, conocido mundialmente como coronavirus o COVID-19. Eh, es importante que nosotros recordemos la historia para ver cómo ha evolucionado constantemente la prevención y la medicina en contra de este virus. Continuando con el siguiente punto, la descripción de la enfermedad. Y es que la descripción de la enfermedad es algo sumamente importante, ya que es una infección respiratoria grave que puede acompañarse de síntomas gastrointestinales, inicia con fiebre, malestar, mialgia y tos seca, que progresan a disnea y neumonía bilateral. Y es que, como habíamos mencionado antes, los síntomas se confunden con los de otras enfermedades y por lo tanto muchas veces cuesta llegar a un diagnóstico claro y certero. En casos severos puede evolucionar hasta hacia síndrome de dificultad respiratoria aguda. El diagnóstico se realiza mediante PCR y la prueba de ELISA y anticuerpos glufosescentes. Perdón. La enfermedad puede afectar varios órganos, no solo los pulmones, porque como se mencionaba anteriormente, los síntomas son variados, por lo que la afectación va más allá de los pulmones y es lo que cuesta que muchas veces distingamos si es que se está hablando de este virus tan importante que mencionamos y que es del cual estamos hablando este día. Luego tenemos la distribución. La distribución es fundamental. ¿Cómo se distribuyó este virus? Y es que el primer gran foco internacional se identificó en Hong Kong, donde un médico infectado hospedado en un hotel transmitió el virus a varios visitantes extranjeros. Esto, al regresar a sus países de origen, llevaron la enfermedad a lugares como Vietnam, Singapur, Taiwán y Canadá, como mencionamos anteriormente, lo que marcó el inicio de la propagación global. En total, el SARS afectó a 29 países como Asia, América, Europa, Oceanía, con más de 8.000 casos, como también lo mencionamos anteriormente. Los países asiáticos fueron los más golpeados, especialmente China, y que también se registró un número considerable de contagios fuera del continente asiático. Las zonas urbanas con altas densidades poblacionales y gran tránsito aéreo fueron las más vulnerables, lo que evidenció la relación entre la globalización y la propagación de las enfermedades emergentes. Luego tenemos lo que es la epidemiología. La epidemiología es importante que nosotros la sepamos y es que el SARS se transmite de persona a persona con gotículas respiratorias
y contacto directo con secreciones heces o fluidos, aerosoles que en procedimientos médicos y los adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas presentan un mayor riesgo de casos graves, como se mencionaba anteriormente, porque, como sabemos, son los que están más propensos a que les pueda dar por lo mismo que las defensas están más bajas. Las medidas efectivas fueron el aislamiento, la cuarentena y el control de viajes, que a nosotros se nos puede hacer muy conocidos, pues nosotros sabemos que también en el 2020 se implementaron estas medidas preventivas. Luego tenemos lo que es el reservorio del virus. ¿Qué es el reservorio del virus? Pues el reservorio del virus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, se encuentra principalmente en murciélagos de género Rhinolopus, conocidos como murciélagos de herradura. Estos animales son portadores habituales de diversos coronavirus. Y es que también podemos recordar que cuando se dio el COVID-19, muchas personas lo asociaban también a estos animales. Y es que ellos tienen la facilidad de transmitir diferentes virus, ya que son animales que no están en un solo lugar, sino que se mueven de un lugar a otro y pueden albergar el virus sin desarrollar enfermedad, actuando como reservorio silvestre. Se considera que el virus original circulaba entre estos murciélagos durante años antes de pasar a otras especies animales que actuaron como hospederos intermediarios, facilitando el salto zoonótico hacia los humanos. Entre esos hospederos destacan las civetas, que son pequeños mamíferos carnívoros vendidos en mercados de animales en el sur de China. Los perros mapache también presentes en estos mercados y con capacidad para transmitir el virus. Y los estudios de, de filogenia molecular demostraron que las cepas de coronavirus aisladas en civeta eran genéticamente casi idénticas a las del SARS humano, lo que confirmó su papel como fuente de transmisión. Este salto de especie se produjo probablemente en mercados húmedos, donde animales silvestres y domésticos permanecían en contacto directo y cercano con personas, facilitando así la recombinación genética del virus y su adaptación a las células humanas mediante las proteínas, como las que ya mencionaba, la S, que se une al receptor AC2. Una vez adaptado al ser humano, el virus logró transmitirse de persona a persona, lo que provocó la epidemia global del 2003. Cabe destacar que los murciélagos continúan siendo una fuente potencial de nuevos coronavirus y es por eso que los expertos consideran que estos animales representan uno de los reservorios más importantes de virus emergentes capaces de causar epidemias. Y es que, como nosotros recordaremos, en el 2020 así fue con el SARS-CoV-2. Y también hay otro tipo que es el MERS-CoV, que se identificó en el 2012. Ahora, hablando del periodo de incubación, el periodo de incubación de las neumonías de origen viral suele ser corto, en general de 2 a 7 días, dependiendo del agente causal. Durante este intervalo, el virus se replica en el epitelio respiratorio sin producir aún síntomas clínicos importantes. Y es que los periodos, como ya lo mencioné ahí, son muy cortos y pueden causar cierto daño durante ese tiempo. Generalmente duran de 2 a 10 días con un promedio de 4 a 6 días. Durante este periodo el virus se replica en el epitelio respiratorio sin causar síntomas evidentes. Y es que los síntomas se ven hasta al menos los 21 días, que ya lo vamos a ver en el periodo de transmisibilidad.
El periodo de transmisibilidad aún no se conoce del todo. Los estudios iniciales indican que no se produce transmisión antes de que aparezcan los signos y síntomas clínicos y que el periodo máximo de transmisibilidad es menor de 21 días, lo que les mencionaba. Y es que no se transmite antes de los síntomas. Es decir, que el periodo de incubación no se puede transmitir, pero cuando ya son evidentes los síntomas, sí se puede dar. Los trabajadores de salud son los más expuestos, especialmente durante intubaciones o nebulizaciones. Y es que sabemos que una persona no va al hospital muchas veces mientras no tenga síntomas. Es hasta que ya están presentes y por lo tanto se da lo que anteriormente habíamos dicho que es el contagio. La susceptibilidad. Se desconoce, pero se piensa que es un universal. En la actualidad, ni la raza ni el sexo del individuo parecen modificar la susceptibilidad, dado el número limitado de casos notificados en niños. No se ha podido evaluar la influencia de la edad. Y es que es universal. Afecta a tanto niños, jóvenes, adultos, ancianos, a todos. Todas las personas pueden infectarse. No hay diferencia de sexo ni raza y en niños los casos son raros, eso sí, pero no significa que no se pueda dar, por lo que aún no se ha determinado su grado de susceptibilidad. Ahora, hablando de la patogenia. La patogenia es un punto muy importante al hablar de este tema, y es que el SARS tiene tropismo por el pulmón, pero también puede afectar el hígado, riñones, cerebro, intestino y glándula. Es decir, no tiene solo un órgano al cual va a afectar, sino que puede ser variado. La enfermedad es sistémica, no solo pulmonar, y se cree que el virus provoca daño directo a las células y desencadena una respuesta inflamatoria intensa. Es importante que conozcamos la patogenicidad de este virus para poder identificarla más rápido. La interacción con el receptor AC2, que ya lo había mencionado antes, permite la entrada del virus y la replica. En el intestino, el virus se replica sin causar inflamación visible, probablemente por el mecanismo inmunosupresores locales, y es por lo tanto que no se da el daño solo en un órgano, que en este caso nosotros podemos llegar a pensar que son los pulmones, sino que en general hay diferentes órganos que se pueden ver dañados. Mi compañera les seguirá hablando de los siguientes puntos hasta aquí mi participación. Continuando con el tema, mi nombre es Silvia Saraí Zúñiga Salvador y vamos a seguir hablando sobre las neumonías atípicas. En este momento aquí me gustaría darles una pequeña retroalimentación sobre lo que mencionaba mi compañera anteriormente. Vamos a tener que las neumonías atípicas van a generar un síndrome respiratorio agudo severo, que este va a ser su principal agente causal, va a ser un coronavirus. Teniendo en cuenta esto, es importante recordar que este tipo de virus se encontró o fue descubierto en 2002 a partir de unas neumonías que se caracterizaban por tener una progresión demasiado rápido, y a su vez esto traía una diseminación muy rápida, lo que llegó a causar una epidemia global. Tenemos que los primeros casos fueron vinculados con la exposición al consumo de carne de animales infectados en los mercados del sur de China. También vamos a tener que los SARS van a ser una enfermedad sistemática con diseminación extrapulmonar, lo que va a generar todas las complicaciones y manifestaciones que vamos a ver más adelante. En el cuadro clínico lo que vamos a encontrar van a ser algunos síntomas que nos van a permitir diferenciarlo de otro tipo de neumonía. Vamos a tener que estos síndromes respiratorios agudos se van a caracterizar por la presencia de fiebre mayor a 38.5 grados Celsius,
síntomas respiratorios, pero esto hay que tener muy en cuenta también de que va a depender del periodo de incubación de este tipo de virus, porque recordemos que el periodo de incubación va de 2 a 9 días, aunque puede variar hasta los 14 días. Entonces, dependiendo en esos días, principalmente a inicio vamos a ver de que no hay una sintomatología, que la persona va a ser portadora del virus, pero no va a presentar síntomas. A medida que el virus se va a ir diseminando en nuestro organismo y va a ir replicándose, va a ir causando ciertas disfunciones que van a ir progresando hasta presentar estos síntomas. Los primeros principales son los que les mencionaba, que sería la fiebre y los síntomas respiratorios. Posteriormente, estos van a ir evolucionando hasta una tos no productiva, que es muy característica y es por decirlo así, el síntoma que nos va a permitir diferenciarlo de las neumonías típicas. También vamos a tener la dificultad para respirar, que sería la disnea. Esta puede llegar a generar una complicación como la hipoxemia que puede llegar a comprometer algunos sistemas de nuestro organismo. También vamos a tener el linfogema. El linfogema es como una complicación que se va a presentar debido a que este virus se disemina en todo el organismo. Entonces va a generar una disminución de los glóbulos blancos y a su vez va a ir progresando hasta generar una disminución de las células CD4 y CD8. Estas van a ser como por decirlo así, un indicador de cuán grave o qué tan agresiva es este síndrome respiratorio agudo que vamos a poder observar en el paciente. En el diagnóstico de laboratorio, es uno de los aspectos importantes también porque son herramientas que nos permiten como futuros médicos poder dar un diagnóstico oportuno y específico, al igual que nos permite dar el tratamiento adecuado a el paciente. Dentro de estas pruebas vamos a tener la detección de antígeno y ácido nucleico. Este tipo de pruebas son muy importantes porque nos permiten identificar específicamente el agente causal de los SARS. Entonces, vamos a tener que en las pruebas de reacción de cadena de la polimerasa, nos va a permitir identificar el microorganismo que está causando la sintomatología en el paciente y es un poquito más específico a comparación de los demás. En este vamos a poder incluso identificar qué tipo de COVID es el que está generando este tipo de manifestaciones en el paciente. También vamos a tener pruebas de antígeno que nos permiten identificar los antígenos que se encuentran en nuestro organismo y que son diseminados por el virus. Eh, También nos permite identificar los anticuerpos que se liberan por medio para defender a nuestro organismo de este tipo de virus y de esta manera podemos también conocer la, la, por decirlo así, la agresividad con la que el virus está atacando a nuestro organismo. Tenemos el aislamiento e identificación del virus. Este se realiza más que todo en laboratorios de bioseguridad para conocer el comportamiento del virus. También vamos a tener diagnósticos serológicos, que sería básicamente como el cultivo del virus, para conocer sus características y diseminación. También vamos a tener pruebas de hemaglutinación. Otra cosa importante que me gustaría agregar es que, por ejemplo, en las pruebas de reacción de cadena de la polimerasa, estas principalmente
nos permiten, son utilizadas, pero para poder generar un diagnóstico deben de realizarse por lo menos 2 veces, y en las 2 veces tiene que salir que es positivo al virus. También en las pruebas de antígeno, vamos a tener que estas también pueden utilizarse, por ejemplo, las pruebas ELISA. Las pruebas ELISA nos van a permitir identificar los anticuerpos inmunitarios que se encuentran en nuestro organismo. Esta se utiliza, pero en condiciones donde el paciente se encuentra en una fase aguda, generalmente sale negativa, mientras que si el paciente está ya en una fase convaleciente, por lo general sale positiva a los síndromes respiratorios agudos graves causados por los coronavirus. El diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial vamos a ver algunos tipos de síndromes respiratorios que también se parecen mucho, pero que en algunas manifestaciones vamos a encontrar unas diferencias que van a ser muy específicas a comparación de los SARS. Entonces, continuemos. Como primer síndrome respiratorio vamos a tener la neumonía bacteriana típica, que esta es muy similar a las manifestaciones que vamos a ver en los SARS. Vamos a tener que en las neumonías bacterianas típicas vamos a tener fiebre alta, al igual que en los SARS, pero la diferencia principal va a ser la tos productiva y obviamente del agente causal. A comparación de los SARS, las neumonías bacterianas van a ser causadas, valga la redundancia, por bacterias, mientras que los SARS son causados por virus, específicamente los coronavirus. También va a haber disnea progresiva, dolor torácico y evolución rápida. Recordemos que en los SARS vamos a ver que hay una evolución progresiva, pero no tan rápida, porque en los primeros días no vamos a poder observar fiebre alta en el paciente o tos, sino que va a ir a medida va progresando el periodo de incubación del virus. También vamos a tener la influenza, o también conocida como gripe estacional. Esta puede causar tos seca, fiebre, mialgias intensa, disnea y síntomas gastrointestinales. Eh, Algo que hay que tener en cuenta es que los síntomas gastrointestinales que vamos a observar en los SARS van a deberse más a complicaciones debido al tiempo prolongado en que se ha incubado el virus, a comparación de la influenza, que puede ir apareciendo eh, después. Y también otra cosa, que la influenza puede durar los síntomas pueden variar de 1 a 3 semanas, en comparación de los SARS, que es como un poco más progresivo. Es como que al principio nada, luego la fiebre, luego la tos, y a medida va pasando el tiempo se va a ir complicando un poco y un poco más, y no va a haber un periodo de recuperación como lo podemos observar en algunos casos por la influenza. Otro de los síndromes respiratorios agudos que vamos a observar como diagnóstico diferencial va a ser el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente. Va a producir fiebre, tos, disnea, síntomas gastrointestinales, y va a generar una mayor afectación renal. Como mencionaba anteriormente con la influenza, en vamos a ver de que la progresión va a ir casi similar, pero la afectación renal va a ser mucho mayor y más severa a comparación de los SARS. También hay que tener en cuenta que se va a observar más en
en Medio Oriente, mientras que los SARS tienen debido a su diseminación rápida, pueden encontrarse en cualquier parte. Pero gracias a Dios, hasta la epidemia causada en el 2002 al 2003, ya no se reportan casos positivos a los SARS. Continuando con el tratamiento, vamos a tener que, es importante mencionar que para los SARS aún no hay una cura específica y que como médicos lo que tratamos de hacer es como tratar de disminuir la diseminación del virus dentro del organismo de la persona y tratar los síntomas para prevenir lo que serían las complicaciones y mantener por lo menos estable al paciente. Vamos a tener que se van a utilizar antibióticos de amplio espectro como la levofloxacina, ceftriaxona y acitromicina y otros que se utilizan con el fin de prevenir lo que sería una infección que pueda causar neumonía, pero que fue obtenida en la comunidad. O sea, se usa de manera empírica, pero en realidad es mientras podemos diagnosticar y recibir las pruebas de laboratorio para identificar al microorganismo que está causando este tipo de neumonía. También vamos a tener los antivirales que van a utilizarse como la ibapirina, un antiviral de amplio espectro que se utiliza específicamente para los virus de RNA. Nos va a permitir disminuir lo que es la replicación del microorganismo en nuestro cuerpo. También vamos a tener este tratamiento para la insuficiencia respiratoria, ya que como hemos visto anteriormente, este cuadro de las neumonías atípicas va a presentar una dificultad en la respiración. El paciente le va a costar respirar por sí solo. Con este tratamiento, el objetivo es mejorar la oxigenación de nuestro paciente y en algunos casos vamos a tener que incluso administrar oxigenación mecánica. Los glucocorticoides también, en el caso de los SARS severos, como con compromiso bilateral o hipoxia severa. Dentro de las complicaciones que vamos a observar en los síndromes respiratorios agudos por coronavirus, vamos a tener que se va a encontrar una activación inflamatoria que básicamente es como lo describe ahí, una tormenta de citocinas, donde se va a observar una inflamación sistemática intensa y este fenómeno puede llegar a comprometer diversos sistemas de nuestro organismo que van a llevar a una serie de complicaciones que vamos a describir más adelante. Entre las complicaciones que vamos a poder encontrar de los SARS, vamos a tener que estas se van a derivar de lo que hemos venido hablando anteriormente, de todos los síntomas que vamos a poder observar y las complicaciones que se van a venir derivando, toda la replicación intracelular del virus que va a comprometer y va a excitar nuestro sistema inmunológico, provocando una inflamación intensa. Entonces, todos estos factores van a propiciar para que se den este tipo de complicaciones. Vamos a tener complicaciones pulmonares en las cuales vamos a poder observar congestión alveolar, formación de membrana hialina, hiperplasia y necrosis de neumocitos. También en las complicaciones de la coagulación vamos a ver que se van a presentar predisposición a embolia pulmonar y también trombosis de vasos periféricos, que estas también van a dar como
cabida a las complicaciones cardíacas que pueden ser muy variadas. Entre ellas vamos a mencionar unas cuantas, que sería como insuficiencia cardíaca, vasculitis, también miocarditis fulminante y entre otras. También las complicaciones renales y algunas complicaciones gastrointestinales. En cuanto al pronóstico, es importante recordar que en el brote de 2003, la tasa de mortalidad a causa de los SARS fue de 9% al 12% para los casos diagnosticados. Este pronóstico puede empeorar dependiendo ciertos factores. Como ya sabemos, la edad avanzada es uno de los factores que más predispone a ciertos tipos de síndromes, en este caso como las neumonías. Puede llegar a causar ciertas complicaciones más severas a comparación de los pacientes jóvenes, y esta también está ligada a la inmunosupresión, que recordemos que el sistema inmunológico de una persona avanzada no es igual al de una persona joven. La comorbilidades. Este se refiere a las enfermedades que ya traía el paciente antes de estar en contacto con el virus y presentar las manifestaciones clínicas de este. Este tipo de enfermedades pueden ser cardíacas o también pueden ser enfermedades crónicas, como lo sería la diabetes, que predisponen al siguiente factor, que sería la inmunosupresión, que era lo que mencionábamos anteriormente, que va a depender también de la población, de algunas enfermedades crónicas que pueda padecer el paciente. Y uno de los factores que es bastante que es muy importante es el retraso del diagnóstico y el tratamiento. Este es uno de los más importantes a tomar en cuenta sobre el pronóstico que pueda llevar el paciente, porque teniendo en cuenta que las manifestaciones clínicas van a ir progresando de manera paulatina, pero que a su vez van a ser cada vez más agresivas con nuestro sistema, que dependiendo la manera en que la persona llegue a buscar atención médica, es cómo se puede mejorar el pronóstico de vida de esta persona, y a su vez el tratamiento oportuno, porque recordemos que los SARS realmente no tienen una cura. Lo que tratamos de hacer es prevenir la diseminación del virus dentro de nuestro organismo, pero esto va a depender de la carga vírica que también lleve la persona. Si se tarda en recibir atención médica, es muy probable que los pronósticos de vida no sean favorables para este tipo de población. Dentro de las medidas de prevención y control, podemos resumirlos en estos 4 puntos importantes. Reconocer todos los casos presuntos y probables, precauciones universales estrictas para el control de las infecciones, búsqueda de contactos y la instrucción de educación a la población sobre la infección. Estos 4 puntos están resumidos, pero son los principales a tener en cuenta sobre la prevención y el control, teniendo en cuenta la rápida diseminación o propagación de este virus. Y que recordemos que en la historia lo hemos visto, que a partir de 2003 se generó una epidemia global debido a la rápida diseminación de este virus. Así que lo importante es mantener la prevención. Prevenir es lo principal en este tipo de síndromes respiratorios agudos, ya que teniendo en cuenta que no contamos aún por el momento con una cura específica para este tipo de virus o neumonías, vamos a tener que hacer énfasis en la prevención y el control para disminuir los diagnósticos de este tipo de neumonías.
Como mencionaba anteriormente, entre las medidas de prevención y control, en primer punto vamos a tener que reconocer los casos presuntos y probables. Esto va a ser en base a la definición que dé la OMS respecto al síndrome o a la tipo de enfermedad que vamos a estar tratando de prevenir. Tenemos que, dentro de las medidas, vamos a tener que, cuando las personas acudan al centro de atención, van a tener que ser evaluados y si en dado caso se sospecha o se diagnostica un cuadro de SARS, deben de ser derivados rápidamente a un área separada. Esto con el fin de prevenir los contagios y también de proteger a la población que es susceptible dentro del hospital. Esta medida tiene como objetivo reducir el mínimo de transmisión, que era lo que mencionaba anteriormente. En el punto número 2 vamos a tener la práctica de precauciones universales estrictas para el control de infecciones. Estas medidas de prevención están centradas básicamente en el personal de salud con el fin de proteger y resguardar también la salud de las personas que son primera línea en este tipo de infecciones. Todo personal de salud y auxiliar debe de recibir capacitación integral sobre el control de infecciones y usar el equipo de protección personal, teniendo en cuenta que al ser un síndrome respiratorio agudo grave, se van a utilizar ciertas medidas y el equipo de protección que van a ser trajes especializados, mascarillas, así como lo veíamos en la pandemia. En algunos casos van a utilizarse lentes protectores y diferentes equipos que van a resguardar la salud del personal de salud. También el lavado de manos es fundamental, como lo hemos venido viendo desde eh, mucho tiempo, es indispensable para prevenir el contagio y para poder dar una mejor atención de salud. El lavado de manos antes y después de tener contacto con cualquier paciente. Como ya lo mencioné, esto con el fin de prevenir los contagios. En el punto número 3 vamos a tener la búsqueda de contactos. Esta va a ser básicamente con el fin de prevenir contagios. La búsqueda de contactos se define como un caso presunto o probable de síndrome respiratorio agudo grave que en base a la información epidemiológica actual, un contacto es una persona que atendió un caso presunto o probable dentro del hospital, pero también hay que tener en cuenta que eh, se van a seguir diferentes tipos de protocolos, ya que por lo general, ¿verdad? Cuando recibimos un paciente, lo que hacemos es observar los síntomas, realizar las pruebas y todo lo demás, y hasta que ya identificamos el agente podemos darnos cuenta de que estamos frente a un síndrome respiratorio agudo grave que es muy contagioso, entonces por lo tanto se va a seguir el protocolo de aislamiento para prevenir los contagios y también que se va a hacer lo que es el aislamiento del paciente, tanto como del personal de salud que lo atendió, y el debido tratamiento para que estas personas puedan integrarse nuevamente a el centro de salud. Como punto número 4, vamos a tener instruir a la población sobre el riesgo de infección. Esto es muy importante porque aquí va de la mano lo que es el Ministerio de Salud con los medios de comunicación, con el fin de prevenir los contagios y la desinformación. Tenemos como primer punto definir los medios de transmisión y signos y síntomas. Esto es importante porque nos permite que la población se eduque, se informe y de esta manera tenga una mejor oportunidad y mejorar el pronóstico, ya que al identificar estas
síntomas y manifestaciones que puede presentar, va a buscar atención de salud de manera más oportuna y en tiempo adecuado para poder mejorar el pronóstico de vida de esta persona. También tenemos brindar información clara a través de los medios de comunicación. Esto con el fin de educar y prevenir la desinformación y también disminuir lo que serían algunas especulaciones o eh, disminuir también el exceso de preocupación que muchas veces es innecesaria en la población en general. También vamos a tener establecer números telefónicos de urgencia y otros medios para atender a la población. Esto es importante porque nos permite generar un contacto más cercano y generar esa cercanía con la población para que tengamos la posibilidad de generar diagnósticos un poquito más oportunos y de esta manera mejorar el pronóstico de vida y también tomar las medidas de precauciones necesarias para prevenir los contagios. Em, También vamos a tener tomar medidas para que la población esté adecuadamente informada sobre el acceso a dichos recursos, como lo podría ser eh, los medios de comunicación con algún tipo de anuncios que nos permiten, como hemos visto en esta diapositiva, que los números telefónicos para cualquier tipo de consulta que pueda tener la persona, los signos y síntomas y las medidas de precaución que pueden tomar si consideran que han tenido contacto con algún tipo de posible diagnóstico y tomar las medidas adecuadas para prevenir el contagio y de esta manera también ayudar a que eh, la diseminación del virus no pueda propagarse. Y recordemos que la prevención y el control son las principales armas que vamos a tener en este tipo de síndromes respiratorios agudos altamente contagiosos. En conclusión, tenemos que el SARS-CoV, identificado en 2003 tras su aparición en China en 2002, constituyó el primer desafío pandémico del siglo XXI. Su patogenia explica el cuadro clínico característico, como sería la fiebre, tos seca, disnea progresiva y linfopenia, con mortalidad del 10% a nivel global y 50% en mayores de 65 años. El diagnóstico por pruebas de PCR y serológicas, junto con medidas de prevención, permitieron contener el brote en 2004, estableciendo precedentes fundamentales para enfrentar futuras emergencias sanitarias como el COVID-19, que nos afectó entre el año 19 a casi 21. Para finalizar, le queremos desear un feliz día y esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada.